Muy bien, amigos, pues bien, viene ya el estreno de Las Viudas de los Jueves, una miniserie a Netflix. Tenemos a 4 de los protagonistas de esta serie directamente desde España. Alfonso Basabe, que nos saluda. ¿Cómo estás? Sofía Cisniega, Cassandra Changuerotti y Juan Pablo Medina. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muchas Hay, gracias. aquí de nosotros 4 hay una protagonista Ay, qué pesado. y 3 actores Secundarios. que la acompañan. Una narradora y otros que están haciéndole caso a los hilos, de cómo mueves los hilos. Oye, eso de ser la narradora, estás detrás de esta historia que nos estás contando. Me imagino que también es ese peso que ahorita hasta se siente, ¿no? Aquí en la entrevista. Sí, bueno, exacto. Pues sí, como que narrar la historia fue todo un reto, pero creo que al final cuando llegamos a ese momento del trabajo, estaba tan bien hecho el trabajo de los compañeros que como que fue realmente muy, muy lindo ver que la voz entre más neutral, más útil era para contar esta historia. Parte de una voz neutral es como, no sé si está enojada, está triste, algo pasa con esta mujer, que seguramente lo iremos descubriendo a lo largo de los 6 episodios. En esos 6 episodios, bueno, tuve la oportunidad de ver 2. Ya estaremos descubriendo el final juntos seguramente ahora que se estrene en Netflix, pero me hizo pensar mucho en esta búsqueda de la sociedad perfecta, y es algo que no es algo nuevo. Filósofos griegos, ha habido políticos alemanes y de todos lados que todo el mundo quiere algo sobre la sociedad perfecta. Encontré muchas frases, ¿no? Una de ellas dice: la base de todas las sociedades grandes y duraderas ha consistido no en la mutua voluntad de los hombres que se tenían, sino más bien en el recíproco temor. Y aquí hay mucho temor, ¿no? Entre uno y otros personajes. ¿Qué me pueden contar de sus personajes? ¿Cuáles son los temores que sus personajes tienen y que los hacen moverse en esta serie? Son temores que sorprendentemente son construcciones neuróticas, sociales y personales, pero no son temores reales, porque ellos no tienen problemas reales, ellos no pasan hambre, ellos no han sufrido, como ha sufrido este país, un terremoto, que son proyecciones que ellos hacen de escenarios que para ellos les parecen el infierno, pero que en realidad no lo son tanto. Entonces es curioso cómo el ser humano crea su propia realidad a nivel individual y a nivel social, y a veces esa realidad creada es ridícula y absurda y peligrosa para el propio... para la propia persona que la recrea cada día. Sí, la pérdida del privilegio yo creo que es como un gran miedo, ¿no? Como en todos, en los Altos de las Cascadas. El ¿qué voy a hacer si no tengo esta vida? No tengo, ¿no? Y solamente esa idea de perder lo que tienen, creo que es abrumadora, ¿no? Mi personaje es diferente porque mi personaje no busca pertenecer. Pero sí, definitivamente creo que los miedos de mi personaje son otros. Creo que tienen más que ver como con el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Esta idea como de que uno en el matrimonio siempre tiene que ceder, ¿no? Las dos partes tienen que ceder y hay que hacer sacrificios, ¿no? Y sí, creo que es cierto hasta cierto punto, pero creo que muchas veces la gente acaba cediendo y acaba permitiendo cosas que probablemente no debería, ¿no? Y creo que ahí es cuando empiezan a pagar como las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. En tu caso, Juan. Bueno, yo creo que todo depende en dónde tienen puestos los valores. O sea, todo lo que dice Alfonso, estoy de acuerdo. Estos personajes están rotos, tienen muchos vacíos y sobre todo lo que tú dices, tienen un miedo terrible al fracaso, que su fracaso es no tener este estatus. Y está construido a base de mentiras, o sea, de engaños propios. Entonces creo que es muy interesante ver y cómo está contada la serie, en cada capítulo te metes a la casa de cada una de las familias, y creo que es muy, muy interesante ver dónde tienen puestos esos valores, que es lo que te da, hablando de nuestra historia, yo creo que nuestros dos personajes sí tienen una base y unos valores un poco mejor definidos, aunque mi personaje en este momento está desapegado de lo más importante que en sus valores son, que son su pareja y su hijo. Está como en una comodidad y en un letargo, esperando que pase algo que no va a pasar y no le va a pasar si sigue viviéndolo así. Entonces creo que está pasando por una depresión que no le ha permitido
salirse de eso, salirse de este querer pertenecer y sobre todo querer pertenecer a ese pequeño grupo que es un poco absurdo, pero pues sí, están en eso y ahí tienen las prioridades. Que de hecho otra de las frases que encontraba decía algo así como, no existe una sociedad perfecta, ¿no? La idea que tienes tú es muy diferente a la que tienes tú y no se puede, o sea, es difícil compartir la misma idea, pero quien está vendiendo la idea de los saltos, de las cascadas, lo vende como la sociedad perfecta. ¿Cómo sería una sociedad perfecta, Cassandra? Digo, para ti, porque seguramente si le pregunto a Sofía sería con muchos animalitos o sería distinto a cada quien. Para mí, una sociedad perfecta tendría que ver con el desarrollo del individuo, con el desarrollo personal de cada persona. O sea, creo que hoy en día estamos muy atentos, y me recuerda mucho a tu cuestión del miedo, como muy atentos a lo que el otro hace y lo que el otro está haciendo mal y por qué la sociedad está mal, porque el otro está operando mal. Y poco enfoque en cuáles son nuestras cosas negativas y de qué forma podemos mejorarnos a nosotros mismos. Creo que una sociedad que tuviera eso mucho más inculcado sería o sea, si cada quien hiciera su trabajo personal, tendríamos una sociedad muy diferente. Pero la gente tiende a pensar tendemos a pensar, ¿no? Que somos lo correcto, que nosotros somos los que estamos bien y que el otro es el que está mal. Yo trato, o sea, en cuestión como del temor, trato de, cuando aparece el juicio en mi vida sobre alguien más, me digo a mí misma, témele a lo que estás pensando, témele a tu juicio, porque no sabes quién es esta persona, no la conoces. Temerle al prejuicio. Temerle al prejuicio. Que aparte de eso también es con las idiosincrasias, ¿no? Finalmente vienes de España, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Y la historia original está basada en Argentina, se ha hecho en España, ahora estamos hablando de México y cada idiosincrasia tiene una forma de pensar diferente porque la misma historia de cada país es distinta, ¿no crees? Sí y no. Las circunstancias concretas de los países son distintas, pero el ser humano es uno y al final, cuando investigas, nosotros los actores, que nuestro trabajo es ese, bucear en el ser humano y en diferentes personajes, te das cuenta de que el ser humano no es tan complicado y es A más B igual a C y todos queremos amor, todos queremos ciertas cosas en las que todos coincidimos. Entonces, para mí, como actor extranjero que enfrenta esta historia que viene a este país, pues sí, hay cosas obviamente que la sociedad mexicana es diferente a la española, pero al final, ¿por qué Shakespeare sigue siendo tan actual o los clásicos griegos? Pues porque ese es el ser humano y desde ahí hay que encararlo. Luego también, obviamente, hay un trabajo de arte, del equipo de arte, para recrear, hay un trabajo de localización, pues buscar un club como el de Malinalco que representa a una sociedad muy privilegiada. Pero luego, al final, yo creo que nosotros, los actores, en el día a día del trabajo no estamos tanto en ese cuadro general como en el cuadro concreto de nuestro personaje y de la emoción y de qué le mueve, qué le frena, y eso es universal. Se nos ha terminado el tiempo, pero tenemos 6 episodios para adentrarnos a cada una de las casas, como decían, para poder saber cuáles son los secretos. Les agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias. Muchas gracias.